Imagina un tiempo en que Europa estaba envuelta en el caos, pero en Iberia, un nuevo amanecer se alzó bajo los estandartes del Islam. El año era 711. Un general bereber al servicio del califato omeya, Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar con un ejército reducido pero implacable. La leyenda cuenta que, al pisar suelo ibérico, ordenó quemar las naves para eliminar cualquier esperanza de retirada. El mar está detrás de vosotros y el enemigo delante. En la llanura de Guadalete, Tariq se enfrentó al rey visigodo Rodrigo. La batalla fue brutal, un choque de espadas, ganzas y gritos bajo el sol andaluz. En pocos días, el viejo reino visigodo se derrumbó como un castillo de arena. Rodrigo desapareció su destino aún envuelto en misterio, y la península ibérica quedó abierta a un nuevo poder. Pero esta no fue solo una conquista militar. Fue el comienzo de una transformación profunda, nuevas leyes, nuevas lenguas, una nueva fe. Iberia no sería la misma oasi. La era de Al-Ándalus había comenzado, y con ella surgía la pregunta: ¿qué tipo de sociedad nacería de las ruinas de los visigodos? Pronto veremos cómo de esta conquista nacería un reino único, donde un príncipe desterrado de Oriente traería la semilla de un imperio nuevo. Un imperio caía en Oriente, pero en Occidente una chispa estaba a punto de encender un nuevo destino. En el año 750, la dinastía omeya fue masacrada por los abasíes en Damasco. Casi todos los príncipes y nobles fueron exterminados en una sangrienta purga. Sin embargo, uno de ellos logró escapar, Abd al-Rahman ibn Muawiyah, un joven príncipe que cruzó desiertos, montañas, perseguido como una sombra, hasta llegar a la lejana tierra de Al-Ándalus. Allí encontró un mundo dividido, gobernadores árabes enfrentados entre sí, tribus bereberes inconformes, y una península todavía marcada por los ecos de la conquista. Abd al-Rahman supo que no podía regresar a Siria, pero sí podía fundar algo nuevo en esta frontera del Islam. Con astucia, alianzas y la fuerza de su linaje. En el 756 se proclamó emir de Córdoba, estableciendo el Emirato de Córdoba. Era un emirato independiente, que no reconocía ni la autoridad de Bagdad ni la de ningún otro poder poné. Un príncipe huido se había convertido en soberano. Y desde aquel rincón de Iberia plantó la semilla de un reino que pronto deslumbraría al mundo. Pero, ¿cómo se transforma un exilio en una civilización esplendorosa? La respuesta está en la próxima etapa, el auge de Córdoba. Imagina una ciudad donde las calles se iluminaban con lámparas, mientras el resto de Europa se hundía en la oscuridad de la Edad Media. Bajo el gobierno de los emires omeyas, Córdoba empezó a transformarse en algo más que una simple capital. Se convirtió en un imán para comerciantes, artesanos, sabios y poetas que llegaban de África, del Mediterráneo y de Oriente. A finales del siglo X, su población superaba el 500.000 de habitantes, más que cualquier ciudad europea de la época, y rivalizando incluso con Constantinopla. Las crónicas cuentan que había más de 3.000 mezquitas.
de 300 baños públicos y calles pavimentadas y limpias, algo impensable en el resto del continente, donde la suciedad y la peste eran parte de la vida diaria. Los puentes cruzaban el Guadalquivir. Los mercados ofrecían especias de Oriente, de Damasco y perfumes del Magreb. Las noches de lámparas de aceite iluminaban los barrios de Córdoba, cuando en Londres o París la oscuridad era absoluta. Era un mundo de contrastes, mientras en el norte de Europa los campesinos vivían en chozas de barro. En Córdoba se discutía filosofía griega, se practicaba medicina avanzada y se escribían poemas en árabe, hebreo y latín. Lo que había comenzado con un príncipe exiliado se estaba convirtiendo en la joya de Occidente. Y sin embargo, lo que vendría después superaría incluso esta gloria, un emir que se convertiría en califa, y con él, el inicio de la edad dorada de Al-Ándalus. Y un príncipe en el exilio había sembrado la semilla. Ahora, un soberano audaz la transformaría en un imperio que desafiaría al mismísimo Oriente. En el año 929, Abd al-Rahman III tomó una decisión que cambiaría la historia de la península. Dejó de llamarse emir y se proclamó califa de Córdoba. Con ese gesto, no solo rompía cualquier lazo de obediencia con Bagdad o con el Cairo, sino que declaraba que Al-Ándalus era el corazón de un nuevo poder islámico independiente. El califato consolidó la unidad política y religiosa de la región, y Córdoba alcanzó un esplendor sin precedentes. Su corte era considerada la más brillante de Occidente. Embajadores de Bizancio y del Sacro Imperio Romano Germánico viajaban hasta allí, maravillados por la riqueza y la disciplina del Estado andalusí. La ciudad no solo era un centro de poder militar y político, sino también un faro de ciencia, comercio y cultura. Agricultores introdujeron nuevas técnicas de riego. Se cultivaban cítricos y arroz traídos de Oriente. Y los mercados rebosaban de oro africano y plata de las minas ibéricas. Bajo Abd al-Rahman III y luego bajo su hijo al-Hakam II, Córdoba rivalizaba con Bagdad y el Cairo, las grandes metrópolis del Islam. Sus cronistas hablaban de una civilización donde la riqueza fluía como el agua de las acequias que cruzaban los jardines, y donde la fe, la política y el arte se entrelazaban en una armonía única. Pero cuanto más alto subía Córdoba, mayor era también la sombra que se formaba a sus pies, pues todo esplendor, tarde o temprano, conoce su ocaso. O imagina una ciudad donde el rumor de las plumas compite con el canto de los pájaros, donde las bibliotecas guardan más secretos que los palacios. Durante el califato, Córdoba no solo brilló por su poder, sino por convertirse en uno de los mayores centros de conocimiento del mundo medieval. Se decía que su biblioteca real albergaba entre 400.000 y hasta 1.000.000 de volúmenes, en una época en que muchas cortes europeas apenas poseían unas pocas docenas. Bajo el patrocinio de Al-Hakam II, recopiaron, tradujeron y preservaron textos de la filosofía griega, la medicina persa y las matemáticas indias. Obras de Aristóteles, Galeno, Platón y Ptolomeo llegaron a Europa gracias a los sabios de Al-Ándalus. Aquellos manuscritos,
cuidadosamente traducidos primero al árabe y después al latín, se convertirían siglos más tarde en la base del Renacimiento. Entre las figuras más destacadas se encontraba al-Zahrawi Abul Qasis, conocido como el padre de la cirugía moderna. Obra Al-Tasrif describía instrumentos quirúrgicos y técnicas que Europa seguiría usando hasta el siglo XVII. También brilló Averroes ibn Rushd, filósofo que se atrevió a reconciliar la razón con la fe y cuya influencia alcanzó a pensadores como Tomás de Aquino. Las calles de Córdoba resonaban con debates entre matemáticos, astrónomos, médicos y juristas. Bajo la luz de las lámparas de aceite, se discutía sobre geometría, astronomía y metafísica. La ciudad era un auténtico laboratorio intelectual, donde la curiosidad se celebraba como virtud. Córdoba se había convertido en un puente de Oriente a Occidente, del pasado clásico al futuro europeo. Pero ese puente descansaba sobre cimientos que, con el tiempo, comenzarían a temblar. En las piedras se escribe lo que las palabras olvidan, y en Al-Ándalus las piedras hablaron con la voz de la eternidad. De todas las maravillas que Al-Ándalus legó al mundo, ninguna impresiona tanto como su arquitectura. La mezquita de Córdoba, con su bosque de columnas y arcos de herradura rojos y blancos, parecía un océano petrificado en movimiento. Bajo su techo infinito, la luz se filtraba como un río dorado, invitando a la contemplación y al recogimiento. Más al sur, en Granada, surgiría siglos después la joya final, la Alhambra, un palacio que era tanto fortaleza como poema en piedra. Sus muros, cubiertos de arabescos, parecen vibrar con oraciones talladas, mientras el agua corre en fuentes y canales, susurrando como si repitiera los versos del Corán. En sus patios, como el de los leones, el equilibrio entre geometría y naturaleza alcanzaba una perfección casi celestial. Estos espacios no eran solo edificios, sino declaraciones de poder y de fe. La arquitectura islámica en la península buscaba reflejar el paraíso en la tierra, jardines que evocaban el Edén, mosaicos que brillaban como estrellas, caligrafía que convertía cada muro en un libro abierto. Y sin embargo, detrás de esta magnificencia, se acercaba una sombra, porque mientras los palacios y mezquitas se alzaban hacia el cielo, en las entrañas de la sociedad empezaban a latir tensiones que algún día harían temblar esos cimientos. ¿Puede un reino brillar con más de una fe en Al-Ándalus? La respuesta parecía ser sí. Durante siglos, el sur de la península ibérica fue testigo de una experiencia singular que los historiadores llaman la convivencia. Musulmanes, cristianos y judíos compartieron ciudades, mercados y, en ocasiones, hasta los mismos barrios. Los judíos, que en otros lugares de Europa eran perseguidos, encontraron en Al-Ándalus un refugio. Bajo la protección de los emires y califas, pudieron convertirse en médicos de la corte, astrónomos, traductores y comerciantes influyentes.
personajes como Hasdai ibn Shaprut, consejero del califa de Córdoba, se volvieron símbolos de esta edad dorada. Los cristianos mozárabes, aunque sujetos a impuestos especiales, conservaron sus iglesias y sus ritos. Adoptaron palabras, vestidos y hasta melodías árabes, creando una cultura híbrida que no existía en ningún otro rincón de Europa. Y, por supuesto, los musulmanes, como grupo mayoritario, mantenían las riendas del poder y difundían su arte, su ciencia y su lengua, que impregnó hasta el castellano con cientos de palabras de origen árabe: azúcar, aceituna, alfombra, álgebra. Pero esta aparente armonía no estaba libre de tensiones. Había momentos de sospecha, rebeliones aisladas y leyes que recordaban las jerarquías entre comunidades. La convivencia era real, pero también frágil, sostenida por un delicado equilibrio político y social. Aún así, durante siglos, Córdoba, como Toledo o Granada fueron lugares donde sinagogas, iglesias y mezquitas podían alzarse en una misma ciudad, y donde el conocimiento circulaba entre las manos de sabios de todas las religiones. Era una época única en la historia europea, un laboratorio de tolerancia, brillante pero vulnerable. Y mientras el sur parecía un mosaico de voces y credos, en el norte, cristiano, comenzaban a prepararse para otra historia, la de la Reconquista. Mientras en el sur los jardines florecían bajo la luna de Al-Ándalus, en las montañas del norte se encendían brasas que pronto se harían fuego. Los reinos cristianos que sobrevivieron al colapso visigodo parecían, al principio, pequeñas islas rodeadas por un mar islámico. Asturias, con la leyenda de Pelayo y la batalla de Covadonga 722, se convirtió en símbolo de resistencia. Tarde, reinos como León, Navarra y Castilla comenzaron a consolidarse, tejiendo alianzas matrimoniales y levantando fortalezas de piedra frente a la vasta riqueza del sur. Durante siglos, sus incursiones fueron pequeñas, casi insignificantes frente al poder del califato. Pero los reyes del norte tenían un arma que el tiempo les regalaba: la paciencia. Cada generación esperaba la oportunidad de avanzar un poco más, arrebatando tierras de frontera, repoblando con campesinos cristianos y construyendo iglesias donde antes había mezquitas. Los monarcas cristianos no solo luchaban por tierra, sino también por legitimidad. Se presentaban como herederos del viejo reino visigodo, guardianes de una fe que debía regresar a toda la península. Y aunque durante largos periodos convivieron en treguas y tratados con los emires andalusíes, el deseo de reconquistar Iberia nunca desapareció. A medida que Al-Ándalus brillaba como joya cultural, estos pequeños reinos del norte se fortalecían en silencio. En sus monasterios copiaban manuscritos. En sus castillos entrenaban ejércitos. Y en sus cortes se forjaba la idea de una península cristiana unida. El contraste era evidente mientras Córdoba iluminaba la noche con lámparas de aceite. En el norte la vida era más austera, más dura, pero también más tenaz. Esa tenacidad sería la chispa que,
siglos después, prendería el fuego de la Reconquista. Un reino puede resistir enemigos externos, pero cuando se rompe desde dentro, la caída es inevitable. En el año 1009, Córdoba, el corazón de Al-Ándalus, estalló en un conflicto que cambiaría su destino para siempre. La llamada Fitna de Al-Ándalus, una guerra civil brutal entre facciones árabes, bereberes y eslavos que luchaban por el control del califato. Las calles que antes habían visto caravanas de seda y libros, ahora se teñían de sangre. Las murallas de Córdoba, otrora símbolo de esplendor, se convirtieron en trincheras de guerra urbana. El poder de los califas, que parecía inquebrantable bajo Abd al-Rahman III o al-Hakam II, se desplomaba frente a la ambición de caudillos rivales. En 1231, tras más de 2 décadas de caos, el califato de Córdoba fue oficialmente disuelto. Ya no existía la figura unificadora del califa, y Al-Ándalus quedó fragmentado en decenas de pequeños reinos conocidos como taifas. Para los habitantes de la península, la diferencia fue palpable. Donde antes una sola voz dictaba órdenes desde el palacio de Medina a Zahara, ahora cada ciudad, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Granada, buscaba afirmarse como heredera de la grandeza perdida. Pero esa fragmentación, aunque dio lugar a nuevas formas de arte y cultura, también dejó a Al-Ándalus vulnerable. Los reinos cristianos del norte, atentos a esta división, vieron su oportunidad. Una joya que había sido invencible bajo el califato se había convertido en un mosaico frágil y disputado. Lo que había sido un imperio de conocimiento y riqueza se transformaba ahora en un terreno de rivalidades locales. Y en esas grietas, lentamente, comenzó a colarse la sombra de la Reconquista. Del colapso nacen nuevas formas, y en la fragilidad, a veces, florece la belleza. Tras la disolución del califato en 1031, Al-Ándalus se fragmentó en múltiples reinos de taifas. Cada ciudad importante se convirtió en un pequeño reino independiente: Sevilla, Toledo, Zaragoza, Granada, Badajoz y muchos más, gobernados por emires locales que competían entre sí no solo por el poder político, sino también por el prestigio cultural. Las cortes taifas se llenaron de poetas, músicos y sabios. En ellas se compusieron versos refinados, se cultivó la astronomía, se desarrollaron las matemáticas y la arquitectura alcanzó nuevos matices. Los palacios se adornaban con azulejos brillantes, los jardines imitaban paraísos de agua y sombra, y la música árabe andalusí floreció como nunca antes. Era un mundo donde la rivalidad inspiraba tanto el arte como la política. Pero detrás de ese esplendor había una debilidad mortal. Los reinos taifas, los incapaces de unirse, recurrían a menudo a los reyes cristianos para sobrevivir. Pagaban tributos, las famosas parias, a cambio de paz, entregando riquezas que fortalecían al norte mientras debilitaban al sur. Los reyes cristianos se enriquecieron con ese oro, financiando castillos y ejércitos.
mientras los taifas gastaban fortunas en lujo y poesía. Así, paradójicamente, el arte más sublime convivía con la pérdida progresiva de poder militar. Era un tiempo de esplendor cultural y decadencia política. Las cortes brillaban con lámparas de aceite, pero sus cimientos se resquebrajaban. Y pronto, desde el desierto del Magreb, llegarían nuevos actores para aprovechar aquella debilidad, los poderosos almorávides. Cuando los muros se tambalean, a veces la salvación llega desde lejos, aunque también traiga nuevas cadenas. En el año 1085, la caída de Toledo en manos de Alfonso VI de Castilla encendió las alarmas en todo Al-Ándalus. Era una de las ciudades más antiguas y prestigiosas, y su pérdida mostraba que los reinos taifas, divididos y debilitados, no podían resistir por sí solos el avance cristiano. Los emires, desesperados, enviaron un llamado de ayuda más allá del mar al imperio almorávide. Dinastía bereber del norte de África, austera, disciplinada y profundamente religiosa. Su líder, Yusuf ibn Tashfin, cruzó el estrecho de Gibraltar con un ejército formidable en 1086. En la batalla de Sagrajas Zalaca, los almorávides y andalusíes unidos infligieron una gran derrota a Alfonso VI. Por un momento, el sur volvió a respirar Buyuteya, pero aquella ayuda no sería gratuita. Pronto, los almorávides comenzaron a imponer su dominio. Consideraban a los taifas débiles y decadentes, más preocupados por la poesía y el lujo que por la guerra santa. Ya uno. Los reinos taifas fueron absorbidos bajo el control almorávide. Villa, Granada y otras ciudades pasaron a ser gobernadas directamente por ellos. El nuevo régimen trajo disciplina y austeridad, fortaleciendo la defensa militar contra los cristianos. Sin embargo, también sofocó parte de la brillanteza cultural que había caracterizado a los taifas. La música y la poesía se vieron eclipsadas por la rigidez religiosa, y el esplendor de las cortes fue reemplazado por una sobriedad implacable. Al-Ándalus había ganado tiempo frente a la reconquista, pero a costa de su libertad interna, y no tardaría en surgir una nueva ola, aún más radical. Desde las montañas del Atlas, los almohades. De las montañas del Atlas surgió un movimiento que prometía pureza, pero terminó dejando ruinas. A mediados del siglo XII, los almorávides comenzaron a debilitarse. Su disciplina inicial se transformó en corrupción, y su poder se resquebrajaba. Del Magreb, un nuevo movimiento religioso y político se levantaba a los almohades, seguidores de Ibn Tumart, que predicaba una fe más estricta, una reforma radical contra la decadencia. En pocos años, los almohades reemplazaron a los almorávides, extendiendo su control sobre el norte de África y cruzando a la península ibérica bajo su dominio. Ciudades como Sevilla y Granada florecieron con nuevas obras arquitectónicas, la imponente Giralda en Sevilla, que comenzó como minarete, y el majestuoso Alcázar, testigos de una nueva era de poder. El arte almohade, aunque sobrio, impresionaba por su geometría,
sus arcos de herradura estilizados y sus mezquitas majestuosas. Era una afirmación de poder tanto religioso como político. Durante un tiempo, los almohades lograron contener el avance cristiano. Sus ejércitos eran grandes, sus líderes ambiciosos, y su fe tensa. Sin embargo, la presión desde el norte no dejaba de crecer. 1212, en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos Castilla, Aragón y Navarra unieron fuerzas y derrotaron decisivamente a los almohades. La derrota marcó el principio del fin para su dominio en la península. Tras las Navas, el poder musulmán en Hispania entró en un declive irreversible. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra, y lo que quedaba de Al-Ándalus empezó a encogerse hacia el sur. El esplendor almohade no pudo resistir la marea de la Reconquista, y tras su caída, un último refugio musulmán permanecería en Iberia, el reino nazarí de Granada. Desde las montañas del norte, las coronas cristianas avanzaban como una marea incontenible. Tras la derrota almohade en las Navas de Tolosa 1212, el equilibrio de poder en la península cambió para siempre. Reinos cristianos Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal vieron abierta la puerta para conquistar vastos territorios del sur. Las ciudades, que durante siglos habían sido joyas de Al-Ándalus, comenzaron a caer una tras otra. Edo, ya conquistada en 1085, se había convertido en símbolo del avance cristiano. Ahora, en el siglo XIII, llegaron los golpes más decisivos. En 1236, el rey Fernando Teo de Castilla tomó Córdoba, antigua capital califal. La gran mezquita, orgullo del Islam occidental, fue transformada en catedral. En 1248, tras un asedio implacable, cayó Sevilla, la segunda gran metrópoli de Al-Ándalus. Sus palacios, sus murallas y sus mezquitas quedaron bajo dominio castellano. Ciudades menores, castillos y fortalezas se rindieron o fueron arrasados en la implacable marcha hacia el sur. Los reinos musulmanes, fragmentados y debilitados, apenas podían resistir. Cada derrota reducía no solo el territorio, sino también la moral de un pueblo que había vivido siglos de esplendor. Sin embargo, no todo se perdió. Andalus encontró un último refugio en las montañas del sur Granada, bajo la dinastía nazarí. Allí, rodeados de montañas y protegido por alianzas estratégicas, surgió el último reino musulmán en la península. La reconquista estaba casi completa, pero Granada resistiría como una joya brillante en el ocaso, y durante más de 2 siglos mantendría viva la llama de una civilización que parecía destinada a apagarse. En el ocaso de una civilización, una última joya brillaba entre las montañas. Tras la caída de Córdoba y Sevilla, solo Granada permaneció como bastión musulmán en la península. Fundado en el 1238 por la dinastía nazarí. El reino de Granada
se convirtió en un refugio para miles de musulmanes que huían del avance cristiano. Rodeada por las montañas de Sierra Nevada, la ciudad estaba protegida naturalmente, y sus reyes supieron mantener un delicado equilibrio diplomático con Castilla mediante tributos y pactos. En su corazón se levantaba la Alhambra, una maravilla arquitectónica que parecía flotar entre colinas y cielos. Sus patios, fuentes y palacios eran un espejo de la poesía islámica, agua que fluía como un susurro eterno, inscripciones coránicas que recorrían las paredes, geometrías infinitas que evocaban la eternidad de Dios. Era un mundo donde la arquitectura no solo protegía, sino que también cantaba. Granada se convirtió en un foco de arte. Sí hay ciencia, incluso en tiempos de fragilidad política. Poetas como Ibn al-Jatib y eruditos de múltiples disciplinas llenaban sus cortes. Era una ciudad donde los ecos del esplendor pasado de Al-Ándalus aún resonaban, aunque bajo la sombra de un destino inevitable. Durante más de 2 siglos, Granada resistió gracias a su diplomacia astuta y a su riqueza basada en el comercio de seda, especias y cerámica, pero también estaba marcada por tensiones internas, intrigas palaciegas, luchas entre facciones y la presión constante del norte cristiano. Granada fue, en muchos sentidos, un crepúsculo luminoso, un reino condenado, pero que dejó un legado de belleza incomparable en sus últimos días. Sin embargo, la marea de la Reconquista no se detendría. Y en 1492, el último acto de esta larga historia estaba a punto de representarse. El último suspiro de Al-Ándalus resonó en las colinas de Sierra Nevada. En el invierno de 1491, las tropas de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, rodearon Granada. Fue un asedio largo y calculado. Levantaron un campamento militar fortificado, conocido como Santa Fe, desde donde controlaron cada acceso a la ciudad. La presión se hizo insoportable. El comercio se paralizó. La población sufrió hambre. Y las murallas de la orgullosa Granada comenzaron a sentirse como una jaula. El último sultán nazarí, Boabdil Muhammad, en 1212, trató de resistir, pero estaba atrapado entre la fuerza implacable de los cristianos y las divisiones internas dentro de su propia familia. Finalmente, comprendió que la lucha era inútil. En enero de 1492, firmó las capitulaciones de rendición, que prometían respetar la religión, costumbres y propiedades de los musulmanes. El 2 de enero de 1492, Boabdil entregó las llaves de Granada a los reyes católicos. La media luna islámica fue reemplazada por la cruz cristiana en las torres de la Alhambra. Con ello, concluían casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. La escena más recordada quedó inmortalizada en la llamada Sierra del Suspiro del Moro, donde, según la leyenda, Boabdil miró por última vez la ciudad que había perdido. Su madre le habría dicho: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Una frase dura, pero cargada de simbolismo sobre el fin de una era. La caída de Granada fue más que una victoria militar,
fue el triunfo definitivo de la Reconquista y el inicio de una España unificada bajo el cristianismo. Ese mismo año, los Reyes Católicos financiarían el viaje de Cristóbal Colón, marcando el comienzo del Imperio Español en el Nuevo Mundo. Granada se convirtió en un símbolo el final de Al-Ándalus y el nacimiento de la España moderna. El eco de las campanas sustituyó al canto del muecín y un nuevo silencio cayó sobre la península. La rendición de Granada trajo consigo promesas respecto a la fe, a las costumbres y a la vida de los musulmanes. Pero pronto esas promesas se quebraron. 1792, el mismo año de la caída de Granada, los Reyes Católicos emitieron el Edicto de Granada, que obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar España. Miles partieron hacia el norte de África, Portugal o el Imperio Otomano, llevando consigo conocimientos, oficios y una profunda herida de desarraigo. 2 años después, el mismo destino alcanzó a los musulmanes. Aunque al principio se les permitió continuar practicando su fe, la presión aumentó con versiones forzadas, prohibiciones de usar su lengua, vestir a la manera tradicional o incluso practicar rituales cotidianos como el baño público. Los moriscos musulmanes convertidos al cristianismo fueron vigilados, perseguidos y vistos siempre con sospecha. Todos se bautizaron solo para sobrevivir, pero mantuvieron en secreto sus prácticas religiosas. Este cripto-islam fue perseguido con dureza por la Inquisición, que veía en cada gesto una señal de traición. Con el tiempo, se decretaron expulsiones masivas, como la de principios del siglo XVII bajo Felipe III, que forzó a cientos de miles de moriscos a abandonar tierras que habían sido hogar de sus familias durante siglos. Lo que una vez había sido un crisol de culturas y religiones bajo la convivencia de Al-Ándalus, se transformó en un reino cada vez más uniforme, donde la diversidad era considerada una amenaza. El esplendor de la pluralidad fue sustituido por la sombra de la intolerancia. El legado de judíos y musulmanes no desapareció por completo, pero fue enterrado bajo la pesada losa del silencio y el exilio. España ganó una unidad política y religiosa, pero perdió parte de la riqueza cultural que había florecido durante 8 siglos. Era el final de una era y el inicio de un tiempo en que la memoria de Al-Ándalus viviría solo en sus piedras, en sus poemas olvidados y en las palabras prestadas que aún permanecen en el idioma español. Puede que los muros se derrumbaran y los reinos se desvanecieran, pero las huellas de Al-Ándalus siguen latiendo en cada rincón de España. Aunque la caída de Granada y la expulsión de judíos y musulmanes marcaron un final doloroso, Al-Ándalus nunca desapareció por completo. Su espíritu quedó grabado en la cultura, en la ciencia, en el lenguaje y en las piedras que aún se yerguen como testigos del tiempo, en la arquitectura, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y el Alcázar de Sevilla siguen siendo monumentos universales, símbolos de un refinamiento artístico incomparable. Sus arcos de herradura, sus caligrafías talladas en yeso
y la fusión de luz y agua reflejan una visión del mundo donde la belleza era también una forma de devoción en la ciencia y el conocimiento. El legado fue aún más profundo. Los escritos de Averroes, Ibn Rushd, influyeron en pensadores europeos durante siglos, abriendo el camino al Renacimiento. Al-Zahrawi, considerado el padre de la cirugía moderna, dejó un manual que sería usado en universidades de Europa durante cientos de años. Matemáticas, astronomía, medicina y filosofía cruzaron el Mediterráneo desde Córdoba hacia París, Bolonia y Oxford. Lenguaje español conserva todavía más de 4.000 palabras de origen árabe: aceituna, azúcar, gebra, alfombra, ojalá. Cada una de ellas es un pequeño eco de la convivencia que alguna vez floreció. Y en la música y la poesía, las tradiciones andalusíes viajaron hacia el Magreb, donde se mezclaron con melodías árabes y bereberes, sobreviviendo hasta hoy en el flamenco y en los cantos populares que recuerdan la nostalgia de un paraíso perdido. Al-Ándalus también dejó un mensaje más sutil, la idea de que la diversidad puede ser fuente de esplendor. Durante siglos, musulmanes, judíos y cristianos compartieron mercados, talleres, universidades y tribunales. Aunque la convivencia no siempre fue perfecta, ese mosaico cultural creó uno de los periodos más brillantes de la historia medieval. Hoy, hablar de Al-Ándalus es hablar de un legado universal, un recordatorio de que la luz del conocimiento, el arte y la tolerancia puede nacer incluso en tiempos de guerra y división. Al-Ándalus ya no existe como reino, pero vive en las lenguas, en las ciencias, en los edificios y en la memoria colectiva de la humanidad. Al-Ándalus murió, pero sus ecos siguen resonando como un susurro eterno en la historia.